Sevilla amanecía ese día con un sol que prometía calor, una de esas mañanas tranquilas que engañan. Yo estaba en pijama, como siempre, revisando mis correos desde la tablet antes de que el mundo se despertara del todo. Me gustaba esa calma, ese momento en el que solo el sonido de mi respiración y el ligero zumbido de la nevera rompían el silencio. Era mi ritual, mi pequeña burbuja de paz antes de la locura del mercado. Estaba a punto de dejar la tablet para ir a preparar mi café cuando vi un correo nuevo. El remitente. Recursos humanos. El asunto. Notificación de terminación laboral. Beatriz Navarro. Se me heló la sangre. Mi nombre completo, tan formal. Abrí el correo y las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Estimada Beatriz, por medio de la presente, y en el marco de un ajuste operativo y reestructuración estratégica de la compañía, le informamos que su relación laboral finalizará con efecto inmediato. Efecto inmediato. No había tiempo para procesarlo. Era un despido. Ramiro, el CEO, no firmaba directamente, pero sabía que la decisión era suya, que su sombra se extendía por cada palabra fría de ese mensaje. Sentí un vértigo horrible, como si el suelo se abriera bajo mis pies. La taza de café que tenía en la mano, ya servida, se me resbaló y se estrelló contra el suelo de la cocina, haciendo un ruido que resonó en el silencio de mi apartamento. Se rompió en 1000 pedazos, como mi mundo en ese instante. Incredulidad. Luego, una punzada de rabia. 11 años. 11 años de mi vida, de mi esfuerzo, de noches sin dormir, construyendo mi departamento de análisis financiero desde cero, creando mis modelos, mi reputación en esa firma de inversión. ¿Para qué? ¿Para esto? Me vestí mecánicamente. Cada movimiento era pesado, como si arrastrara plomo. Tenía que ir a la oficina, la que había sido mi segundo hogar, por última vez para recoger mis cosas. Sentía cada mirada, aunque no las hubiera. La recepcionista, con su sonrisa forzada, evitó el contacto visual. Los compañeros de pasillo que antes me saludaban con efusividad, ahora bajaban la vista o se daban la vuelta. La humillación era palpable. El director de RRHH, un hombre que siempre me había parecido simpático, me despidió con una voz fría y robótica. Insistió en que no había motivo personal, que era una decisión de negocio. Pero me hizo sentir como un número desechable, una pieza que ya no encajaba en su rompecabezas. La caja con mis objetos personales era simbólicamente pequeña, como si 11 años de mi vida pudieran caber en un puñado de recuerdos. Salí de la oficina antes de que el mercado abriera a las 9 de la mañana. Intenté mantener la compostura, la cabeza alta, pero la humillación me consumía por dentro. Sevilla, mi ciudad, con su sol brillante y su alegría, parecía burlarse de mí. Era como si el mundo entero celebrara mientras el mío se desmoronaba. Conduje sin rumbo fijo por un rato, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. En el coche, de camino a casa, sintonizaba la radio económica. La voz del locutor hablaba de los primeros reportes de la preapertura del mercado. Mencionó algo vago sobre anomalías incipientes en los flash reports de ciertas firmas de inversión. En ese momento, no le di demasiada importancia. Mi cabeza estaba en otro sitio, en el abismo que se abría ante mí. Llegué a mi casa, destrozada. El café seguía en el suelo, un charco oscuro y pegajoso. Me senté en la terraza, mirando mi correo personal, sin saber muy bien qué hacer. Mi teléfono vibró de repente con una alerta de noticias financieras. Al mismo tiempo, la televisión que había dejado encendida en el fondo, en un canal de noticias de negocios, captó mi atención. Un analista hablaba con preocupación, su voz grave. Discrepancias significativas en los reportes de una importante firma sevillana, dijo, están generando inestabilidad y preocupación en el mercado. Los gráficos en pantalla empezaron a mostrar fluctuaciones inusuales, líneas que subían y bajaban de forma errática. El nombre de mi firma, aunque no se pronunció, era evidente por el contexto. Todo encajaba. La anomalía de la radio, las discrepancias de la televisión. Mi mundo no solo se había derrumbado personalmente, también lo hacía profesionalmente, y de una forma que jamás habría imaginado.
La gravedad de la situación me golpeó con la fuerza de un tsunami. Y lo peor, el escalofrío que me recorrió la espalda al darme cuenta de que esa anomalía, ese problema que estaba haciendo tambalear a la firma, solo yo sabía cómo resolverlo. No era solo que me habían despedido, era que me habían despedido en el peor momento posible para ellos. Y de repente, el vértigo se transformó en algo más frío, algo más calculado. El eco de la televisión se había convertido en un zumbido lejano, casi inaudible. El charco de café derramado seguía en el suelo de la cocina, oscuro y pegajoso, como una mancha que se negaba a desaparecer. La caja con mis objetos personales, aquella que me entregaron en la oficina, estaba sin desempacar, un monumento silencioso a mi reciente caída. Me desplomé en el sofá, sintiendo el peso de todo lo que había pasado en unas pocas horas. Mi mirada estaba perdida en el techo, pero mi mente no paraba, hurgando en los últimos 11 años de mi vida. Recordé el día que entré a esa firma. Era una analista junior, llena de ambición, con la energía de quien cree que puede comerse el mundo. No me importaba sacrificar fines de semana, ni quedarme hasta tarde. Las noches. Quería aprenderlo todo, demostrar mi valía. Veía cada informe, cada dato, como un desafío personal. Mis compañeros me veían como una hormiga trabajadora, siempre en mi cubículo, siempre con los ojos pegados a la pantalla. El ascenso llegó, uno tras otro, ganado con sudor y estrategia. Pasé de ser la última en la fila a construir el departamento de análisis financiero desde casi cero. Lo convertí en el pilar de la toma de decisiones, la brújula que muchos inversores consultaban antes de mover un solo euro. Yo era la que daba la cara cuando había que explicar un mercado volátil, la que presentaba los informes con la confianza de quien conoce cada número al dedillo. Había momentos clave en los que mis modelos y proyecciones habían salvado a la firma de errores costosos. Recuerdo una vez, durante una crisis en el mercado asiático, cómo mis alertas tempranas permitieron al consejo retirar inversiones a tiempo, evitando pérdidas millonarias. La confianza que el consejo depositaba en mis informes era casi absoluta. Sabían que mi trabajo era la base de su éxito, la garantía de que navegaban en aguas seguras. Y es que yo había desarrollado el sistema Beatriz. No era solo un nombre, era una forma de trabajar, un conjunto de algoritmos propietarios, modelos predictivos complejos y un sistema de conciliación de datos único. Lo diseñé para detectar y corregir los errores más minúsculos, esos que nadie más veía, antes de que se convirtieran en catástrofes. Era mi criatura, mi legado. Solo yo lo comprendía completamente. Solo yo sabía cómo afinarlo, cómo hacerlo bailar con los datos para sacar la verdad. Era mi pequeño secreto, la joya de la corona del departamento. Pero ese ascenso, esa dedicación, tuvo un precio. Los cumpleaños perdidos, las vacaciones pospuestas, las relaciones que se desvanecieron porque mi tiempo era para la firma. La vida personal había quedado en segundo plano, casi olvidada. Todo por la promesa de un futuro estable y próspero, por la reputación que construía con cada informe, con cada éxito de la empresa. Todo por ellos. Y luego estaba Ramiro, el CEO. Había llegado hacía apenas 2 años, un hombre ambicioso que parecía más preocupado por la imagen y los titulares que por la operativa interna. Sus comentarios condescendientes, sus decisiones impulsivas, su tendencia a atribuirse el crédito ajeno. Lo veía venir, pero nunca pensé que me afectaría directamente. Siempre pensé que mi valor era innegable, que mi trabajo me blindaba. Qué equivocada estaba. La sensación de traición era inmensa. No solo me habían despedido, sino que me habían hecho sentir prescindible. El ajuste operativo, como una excusa barata, una mentira para no decir la verdad. La rabia burbujeaba bajo la superficie, una mezcla de impotencia y una creciente necesidad de justicia. Mi mente repasaba el día, los rostros de mis compañeros que evitaban mi mirada, las palabras frías del director de RRHH. Cada detalle era una punzada, un recordatorio de la humillación. Me sentía como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Mi identidad profesional, tan ligada a esa firma, a ese departamento que yo misma había forjado, había sido arrancada de cuajo. El vacío era ensordecedor, pero mientras el dolor me envolvía,
y la televisión seguía hablando de la crisis en el mercado, una chispa comenzó a encenderse en el fango de mi desesperación. La injusticia de mi despido, sumada a la ironía de la situación actual del mercado, empezaba a solidificar un sentimiento más oscuro y resuelto que la mera tristeza. La llama que se había encendido en mi interior, esa mezcla de rabia y humillación, lejos de consumirme, actuó como un catalizador. Me levanté del sofá, la mirada ya no perdida en el techo de mi apartamento, sino fija, con un propósito. El caos en el mercado, que seguía empeorando según los reportes que escuchaba de fondo en la televisión, dejó de ser una tragedia ajena para convertirse en algo más personal, algo que vislumbraba como una oportunidad. En ese momento, la revelación me golpeó con una claridad asombrosa. La anomalía de la que hablaban los analistas en la televisión, esas discrepancias significativas que estaban generando inestabilidad, eran exactamente lo que mi sistema de conciliación estaba diseñado para prevenir o resolver. Entendí que Ramiro, al despedirme de esa manera tan fría y desconsiderada, no solo había mostrado una incompetencia brutal en la gestión de personal, sino también una peligrosa ignorancia sobre los pilares tecnológicos y analíticos que sostenían su propia firma. Él no entendía que el sistema Beatriz era el corazón que bombeaba datos limpios y fiables a cada rincón de la empresa. El dolor de la herida se convirtió en la acidez que quemaba mi garganta, y de esa acidez nació una resolución fría y calculada. No podía dejar que se salieran con la suya. No después de todo lo que había construido, de los 11 años que había invertido en esa empresa, de los sacrificios que había hecho. Era una cuestión de justicia, de respeto por mi trabajo y por mí misma. Empecé a considerar la magnitud de lo que significaría si el mercado se desplomaba por una falla que solo yo podría haber evitado. Imaginé a Ramiro tratando de justificar lo injustificable ante el consejo, al consejo en pánico, viendo cómo años de reputación se hacían añicos por una decisión estúpida. Me di cuenta de que, aunque me hubieran echado, yo aún tenía el poder de observarlo todo, de saber exactamente dónde estaba el fuego, qué lo alimentaba y, lo más importante, cómo apagarlo. Ya no era una víctima. Me erguí, con una determinación que nunca antes había sentido con tanta fuerza. Había pasado de la resignación a la furia, y de la furia a una calma implacable. Decidí que iba a contraatacar, pero no con ira ciega, no con un arrebato emocional. Lo haría con la precisión de un cirujano, con la mente fría de una estratega. Entonces, la idea de mi copia de seguridad autorizada y mi modelo de conciliación configurado para funcionar en remoto no fue un pensamiento impulsivo, producto del momento. Era una medida de precaución que había tomado hacía tiempo, una especie de póliza de seguro ante la imprevisibilidad del entorno corporativo. Siempre había pensado en contingencias, un virus informático generalizado, un desastre natural que impidiera el acceso a la oficina, o cualquier otra cosa. Era un instinto premonitorio, una necesidad de asegurar la continuidad de ley, negocio y quizás en el fondo proteger mi propio legado. Había configurado ese acceso remoto para mantenimiento, una cláusula en mi contrato que me daba derecho a garantizar la continuidad del sistema, incluso si no estaba físicamente en la oficina o si mi acceso principal era revocado. Había un acuerdo tácito con el equipo de IT, que yo misma había liderado en sus inicios, para que ese acceso nunca me fuera retirado del todo, por si acaso. Era una redundancia, una seguridad. Nunca, en mis más locos sueños, pensé que la usaría para esto, para demostrarles lo indispensables que eran mis conocimientos y mi sistema, para revertir una injusticia. Comprendí que estaba en una partida de ajedrez, y aunque me habían sacado del tablero de forma brutal, yo aún tenía una pieza secreta en la mano, mi intelecto y mi sistema. Mi jugada no sería un jaque mate rápido, no. Sería una serie de movimientos calculados que expondrían la vulnerabilidad de mis adversarios, que los dejarían sin opciones, obligándolos a reconocer su error de la forma más dolorosa posible. Me senté frente a mi ordenador personal, el charco de café derramado en la cocina ya casi olvidado. La expresión de mi cara ya no era de tristeza ni de rabia, sino de una calma helada. La pantalla mostraba los reportes financieros en picada, las líneas rojas dominando los gráficos, una sinfonía de números que gritaban «problema». Mis dedos rozaron el teclado,
sintiendo el frío metal bajo mis yemas. La guerra, lejos de haber terminado, acababa de empezar, y lo haría en mis propios términos. Me sumergí en la observación, dejando que el silencio de mi apartamento fuera mi único compañero. No respondí a ninguna llamada, ni abrí los mensajes que empezaron a llegar, algunos de compañeros preocupados, otros de números desconocidos. Mi teléfono estaba en silencio, boca abajo sobre la mesa. Dediqué toda la tarde y gran parte de la noche a monitorear la crisis. No era momento de hablar, era momento de escuchar, de entender la magnitud del problema que se cernía sobre ellos. Utilicé mis fuentes externas, esos contactos que cultivé durante años en el sector financiero, analistas de otras firmas, reguladores con los que mantenía una relación profesional basada en el respeto mutuo. Poco a poco, fui confirmando mis sospechas. La anomalía no era un problema aislado, algo menor. Era un fallo sistémico en los reportes de mi antigua firma. Estaba afectando su credibilidad, haciendo que la confianza del mercado se evaporara a cada minuto que pasaba. Los datos eran claros. La situación empeoraba a pasos agigantados. Conocía mi sistema. Lo había creado yo, pieza por pieza. Sabía que sin mi supervisión, sin la activación de mi protocolo de conciliación, los pequeños errores que se generaban a diario se acumularían rápidamente. Eran como pequeñas grietas que, sin mi intervención, se convertían en grandes fisuras. Esas eran las discrepancias que ahora asustaban al mercado, las que hacían que los inversores se echaran las manos a la cabeza. Los flash reports, esos informes rápidos que se enviaban al mercado y que se suponía que eran la imagen fiel de la salud financiera de la firma, se basaban en datos que mi sistema solía purificar, limpiar, hacer fiables. Sin mí, eran una maraña de números que no cuadraban. Recordé el día en que diseñé mi caja negra digital. Fue hace un par de años, previendo lo imprevisible. Pensé en un virus informático generalizado, en una catástrofe natural que impidiera el acceso a la oficina. Quería asegurar la continuidad, tener una póliza de seguro para el sistema. Así nació la copia de seguridad autorizada de mi modelo de conciliación, preconfigurado para activarse en remoto, incluso si mi acceso principal era revocado. Era una medida de redundancia, una seguridad. Nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que la usaría para esto, para salvar a la firma que me había despedido, y de paso, salvarme a mí misma. Era mi arma secreta, el modelo de conciliación remoto. Me senté a redactar el correo más importante de mi vida. No era una súplica, era un ultimátum. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. La nota técnica era impecable, detallando la naturaleza de la anomalía, la causa raíz, la falta de mi sistema de conciliación funcionando a pleno rendimiento y, lo más importante, la única solución posible, mi modelo remoto. Las instrucciones eran claras, concisas, irrefutables. No dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación ni sobre la eficacia de mi solución. Y luego, la condición. Si quieren que el mercado no se desplome, recontrátenme o implanten mi protocolo bajo mi supervisión. El tiempo se agota. Lo envié directamente a los correos personales de los miembros clave del Consejo de Administración. Saltarme a Ramiro y a Recursos Humanos era un movimiento audaz, lo sabía. Pero también sabía que el tiempo apremiaba y que solo la presión de los que realmente tenían poder podría hacerles reaccionar. Anticipé las reacciones. Ramiro, por supuesto, explotaría de furia. Recursos Humanos intentaría bloquear cualquier acceso que me quedara, pero ya era tarde. El departamento legal, seguramente, me amenazaría con acciones legales por intervención no autorizada. Pero yo tenía un escudo: el pánico del mercado y la posible intervención del regulador. Mi acceso remoto, aunque extraoficial en ese momento, estaba dentro de un área gris de mantenimiento que yo misma había documentado. Estaba protegida, o al menos eso esperaba. Me preparé mentalmente para la batalla que se avecinaba. Mi calma era palpable, una especie de serenidad fría que venía de la certeza de tener la razón y la solución. Había pasado de ser la víctima a la estratega. Revisé mi estrategia una y otra vez, cada palabra de mi correo, cada implicación. No quería dejar nada al azar.
Finalmente, con la oscuridad de la noche envolviendo mi apartamento, envié el correo. El clic del enviar resonó en el silencio, un sonido pequeño que, sabía, desataría un terremoto. Me recosté en mi silla, observando los gráficos en tiempo real en mi pantalla. Las líneas seguían cayendo. La espera había comenzado. La mañana siguiente amaneció en Sevilla con una energía diferente, una que no era la calidez habitual del sol, sino una tensión palpable. El mercado abrió, y desde mi apartamento yo sentía la volatilidad extrema. Los primeros minutos fueron de pánico. Los inversores, que antes confiaban ciegamente en la firma, ahora exigían respuestas. La prensa, por supuesto, no tardó en subirse al carro, especulando sin piedad sobre la solvencia de la compañía. Era un caos, y yo lo observaba todo con una calma que me sorprendía a mí misma. Desde mi ordenador, activé la primera fase de mi plan. Abrí mi copia de seguridad autorizada y lancé el modelo de conciliación en remoto. Pero no lo dejé correr libremente, no. Lo configuré para que solo diagnosticara, para que preparara el terreno, para que mostrara que estaba activo y funcionando, pero sin implementar las correcciones definitivas aún. Era una jugada de ajedrez, un movimiento calculado para demostrarles que yo tenía la capacidad, que podía hacerlo, pero que la pelota seguía en su tejado. Era mi forma de decirles: aquí estoy, puedo ver el fuego, pero no lo voy a apagar gratis. Mientras tanto, el correo que les había enviado al consejo se hizo viral internamente. Los miembros del consejo, al recibir mi nota técnica detallada, debieron entrar en un pánico absoluto. No me extrañaba. Sabían lo que implicaba. Me imaginaba la reunión de emergencia, mi nombre siendo el centro de todas las miradas. Mi condición era clara: Beatriz o el caos. No había otra lectura posible. Las reacciones de los de arriba no se hicieron esperar. Ramiro, el CEO, debía estar hirviendo de furia contenida. Intentaría minimizar la situación, estoy segura, pero la evidencia de mi nota técnica era irrefutable. Su incompetencia quedaba expuesta, no solo ante el mercado, sino, lo que era peor para él, ante el propio consejo. Él era el responsable de la reestructuración que me había echado. Ahora, esa reestructuración estaba a punto de llevarse la firma por delante. Recursos Humanos recibió la orden de cortar todos los accesos de Beatriz inmediatamente. Pobre gente, llegaban tarde, era inútil. Mi sistema de conciliación ya estaba ronroneando en segundo plano, mostrando una actividad inusual pero vital. No podían deshabilitarlos sin parar los servicios críticos de la firma, y eso sería como echar gasolina al fuego. Estaban atrapados. El departamento legal también recibió su ración de instrucciones. Amenazar con acciones legales por intervención no autorizada. El jefe de legal me llamó, conminándome a cesar mi actividad. Su voz sonaba grave, con ese tono que usan para intimidar. Yo le respondí con calma, sin alterar la voz. Mis acciones son para la estabilidad del mercado, no para el lucro personal, le dije. Si el mercado se desploma, el problema de intervención no autorizada será el menor de sus problemas, y usted lo sabe. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Él lo sabía. La escalada del caos era imparable. Los reportes de noticias se volvían cada vez más alarmantes. Los números en las pantallas no hacían más que empeorar. El regulador del mercado financiero ya estaba haciendo preguntas, y no eran preguntas amigables. Se empezó a hablar de una posible intervención estatal, si la situación no se controlaba en cuestión de horas. La cosa se ponía seria, muy seria. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Tuve un aliado secreto. Uno de los miembros del consejo, un veterano con quien siempre tuve una excelente relación, un hombre que conocía mi valor y mi trabajo, decidió actuar. En secreto, contactó al regulador. No para denunciarme, no, sino para explicar la situación y abogar por mi intervención urgente. Les reveló que yo, Beatriz Navarro, era la única que poseía la solución. Él había visto el abismo, y no quería que la firma cayera en él. La presión del regulador, sumada a la inminente crisis de la firma y la amenaza de una investigación profunda, dejó al consejo sin opciones.
La discusión dentro de la sala de reuniones debió ser intensa, una verdadera batalla campal. Ramiro, con su orgullo herido, seguramente insistía en no ceder, en no darme la razón. Pero los demás veían el abismo, veían la ruina. Su dinero, su reputación, todo estaba en juego. Y así fue como llegó la llamada. Mi teléfono vibró con un número privado en la pantalla. Sabía quién era. Era el presidente del consejo, con la voz temblorosa, la desesperación notoria en cada palabra, pidiéndome que me conectara inmediatamente a una videoconferencia con la sala del consejo. La trampa estaba activada. Mi venganza, fría y calculada, estaba a punto de culminar en vivo, con todos ellos mirándome. La pantalla de mi ordenador se encendió, mostrando la sala del consejo. Las caras que vi al otro lado eran un poema. Demacradas, con ojeras profundas. La tensión les hacía muescas en el rostro. Ramiro estaba sentado en un extremo, su mandíbula apretada, los ojos fijos en la pantalla con una mezcla de furia contenida y humillación. No había dicho una palabra, pero su silencio era más elocuente que cualquier grito. Me presenté en pantalla con una calma que no era del todo real, pero que proyectaba una seguridad imbatible. No había ira en mi voz, ni reproches, solo un profesionalismo puro, casi quirúrgico. ¿En qué puedo ayudarles?, pregunté, y noté el ligero tinte de ironía en mi propio tono. Era una pregunta retórica, por supuesto. Todos sabían en qué podía ayudarles. El presidente del consejo, con el sudor perlado en la frente, fue el primero en hablar. Su voz, antes autoritaria, ahora sonaba quebradiza, casi suplicante. Me rogó que actuara, que hiciera lo que tuviera que hacer para estabilizar la situación. Los demás asintieron frenéticamente, sus miradas puestas en mí como si fuera su única salvación. En 15 minutos, los guié a través de mi modelo de conciliación. Desde mi ordenador, con ellos observando cada movimiento, empecé a trabajar. Podían ver en sus propias pantallas cómo los gráficos, que antes eran un caos de líneas rojas descendentes, empezaban a estabilizarse. Los números, que no cuadraban por ningún lado, empezaron a alinearse, a cobrar sentido. Era como ver una herida abierta cerrarse en tiempo real. La precisión de mi intervención, la velocidad con la que mi sistema identificaba y corregía las anomalías, era asombrosa. Era mi criatura, mi sistema Beatriz, funcionando a pleno rendimiento, y ellos lo estaban presenciando. En la sala, vi cómo los rostros pasaban del pánico al asombro, y luego a un alivio casi eufórico. Algunos se recostaron en sus sillas, exhalando profundamente. Otros se miraban entre sí, sin poder creer lo que estaban viendo. Ramiro seguía mudo, su cara una máscara de derrota. Su decisión de despedirme le había explotado en la cara, y yo estaba allí, en mi inocentino vivo, para que lo viera. La humillación para él debió ser insoportable. En cuestión de horas, el mercado reaccionó positivamente. Los analistas empezaron a informar que la anomalía había sido resuelta, que los reportes de la firma volvían a ser fiables. La firma de Sevilla había evitado un colapso financiero que habría sido devastador. Había esquivado la bala, gracias a mí. El consejo, por supuesto, exigió explicaciones a Ramiro. Su argumento del ajuste operativo ahora sonaba hueco, ridículo y peligroso. Su incompetencia, su falta de comprensión sobre la importancia de mi trabajo y de mi sistema, quedó públicamente expuesta. No solo ante ellos, sino ante el mercado entero. Su reputación, antes impoluta, estaba hecha trizas. Las repercusiones fueron inmediatas. El Consejo se vio obligado a emitir un comunicado público. Rectificaron la crisis operativa y agradecieron la intervención externa crucial que había salvado la situación. No me mencionaron directamente por supuesto, pero todos sabían a quién se referían. Era una disculpa implícita, un reconocimiento de su error sin tener que decirlo en voz alta. Después de la videoconferencia, el presidente del consejo me contactó en privado. Su voz ya no temblaba tanto, pero su tono seguía siendo de urgencia. No era una oferta de reincorporación, era una súplica. Me necesitaba, la firma me necesitaba. La situación había dado un giro de 180 grados. Mientras tanto, me imaginaba a Ramiro, solo, en su despacho, o quizás ya en su casa.
La arrogancia que siempre lo había caracterizado se habría convertido en cenizas. Debía estar comprendiendo la magnitud de su error, el precio que pagaría por despreciar la experiencia, por subestimar a la persona que había construido los cimientos de su éxito. Había sido superado, no por la fuerza bruta, sino por la mente fría y la anticipación de la persona que él creyó que podía descartar. Colgué la llamada. La satisfacción era inmensa. No era una satisfacción ruidosa, eufórica, sino una calma profunda y resonante. Había salvado a la firma de un desastre, sí, pero sobre todo, me había salvado a mí misma. Había recuperado mi dignidad, mi valor. La primera batalla estaba ganada. Ahora, solo faltaba poner el precio. Volví a la oficina, pero esta vez fue diferente. No entré por la puerta trasera, ni con la cabeza baja. Entré por la principal, con la frente alta, sintiendo cada mirada. Ya no eran de pena o de evitación, sino de respeto, incluso de asombro. La gente, que antes me esquivaba, ahora me saludaba con una sonrisa. Algunos incluso se acercaban para estrecharme la mano. La atmósfera había cambiado, y con ella mi posición. La negociación con el consejo fue rápida y decisiva, casi un formalismo después de lo que había pasado. No había mucho que discutir. Me recontrataron en mi mismo puesto, por supuesto. Pero no solo eso. Conseguí un aumento salarial significativo y, lo que para mí era más importante, un equipo expandido. Necesitaba más gente para implementar mis protocolos a gran escala y asegurarme de que nunca más se repitiera una situación así. Además, y esto fue crucial, conseguí una cláusula explícita de inmunidad profesional por 6 meses. Eso significaba control total sobre mi departamento y la implementación de mis sistemas, sin interferencias de nadie, y especialmente de Ramiro. No hubo una disculpa formal de él, no la esperaba, pero el consejo lo relegó a un segundo plano. Le dejaron a él la tarea humillante de explicar la situación a los inversores furiosos, mientras yo volvía a poner la casa en orden. Era una disculpa implícita, y para mí valía más que 1000 palabras. No era la misma mujer que fue despedida esa mañana. Ahora tenía un control y una autoridad que nunca antes había experimentado. Había demostrado mi valía de la forma más contundente posible, salvando a la firma de un colapso total. La empresa no solo necesitaba mi talento, me respetaba. Había un nuevo tipo de silencio cuando yo hablaba. Una atención que antes no existía. Sabían que yo era la única que podía mantener el barco a flote, y eso me daba un poder que no pensaba que tendría. El destino de Ramiro fue lo que se esperaba. Fue degradado en silencio, sin un anuncio oficial, pero todos sabían lo que significaba. Su reputación estaba hecha trizas entre los círculos financieros. Su eficiencia, esa que tanto pregonaba, resultó ser una incompetencia costosa que casi lleva a la firma a la ruina. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo reestructuraran a él mismo. Verlo pasear por los pasillos con la mirada perdida, sin su habitual arrogancia, era una satisfacción fría, pero innegable. Había construido su castillo sobre arena, y yo había sido la tormenta que lo derribó. Unos días después, sentada en mi nueva oficina, que era más grande y tenía mejores vistas de Sevilla, me tomé un momento para reflexionar. Miraba la ciudad extenderse bajo el sol, una imagen de paz que contrastaba con la vorágine de las semanas anteriores. Me sacaron para esconder incompetencia. Volví para salvarlos y quedé en el memo de quien realmente sabe. Esta no fue solo una victoria personal. Fue una lección sobre el valor de la verdadera experiencia en un mundo obsesionado con la imagen. El mercado estaba estabilizado, mi futuro, al menos aquí, asegurado. Me tomé un momento para saborear la victoria. En mi mano, esta vez, tenía una taza de café. Estaba frío, pero era dulce, muy dulce. Amigos de café frío y venganza, mi historia es una de esas donde la verdadera justicia no se busca, se demuestra. En el ajedrez corporativo, a veces, la pieza más valiosa es la que creyeron haber sacado del tablero. ¿Han sentido alguna vez esa fría satisfacción de ver cómo la verdad se abre camino? ¿Cómo la incompetencia se revela a sí misma? Cuéntenme, ¿qué movimientos maestros han hecho para defender su valor en el trabajo? Dejen sus historias en los comentarios. Denle a me gusta si esta historia les hizo sentir que el karma
existe, suscríbanse al canal para más relatos donde la justicia se sirve fría y, como siempre, nos vemos en la próxima venganza corporativa.